tocaba venir a rozar porque esto era un monte. Cuando yo llegué aquí ya no habían lotes vacíos, había una cantidad de ranchos por todo lado, eran 10% de la urbanización que tenía paredes de bloque, pero en teja, media agua y todo, y el resto, la mayoría, el 70-80% eran puros ranchos de teja de lámina por encima y paró y por los lados y así. Santa Cecilia era un solo marzal, un solo monte, no había por dónde pasar. El sector de La Mariposa está conformado por 7 barrios: Cerro Norte, Villa Nidia, La Perla, Arauquita primer sector, Arauquita segundo sector, Santa Cecilia Baja y por supuesto Santa Cecilia Alta. Este último es el foco de nuestro recorrido, el cual contaremos una corta historia de lo que ha pasado estos 50 años que cumple este 2022. De aquí para arriba comienza Santa Cecilia, cumplimos ya nuestros 50 años y pues gran cantidad de las obras de trabajo en las zonas comunales y en los salones comunales ha sido trabajo por mano de obra comunitaria. Yo llegué acá muy joven al barrio, llegué con 4 hijos, estaba muy joven, llegué a la cuadra del 1. Yo estoy aquí hace 57 años. Yo soy de Tibaná, Boyacá. Que yo llegué aquí, eso no había nada por aquí una sola casita de la vecina aquí y otra ahí y abajo una reñera blanca de los, ¿cómo se llaman los Crisantos Suárez. Y aquí para allá pues venimos y entonces bajaba una quebrada terriblemente por este lado. A mí aproximadamente me trajeron como de algunos 5 años. Llegamos allá abajo a la séptima, a un sitio que llamaban Lusitania. Yo llegué al barrio cuando estaba prestando servicio, me trajeron el 13 de noviembre de 1954. Y entonces conocí el barrio porque tenía unos amigos aquí abajo. Viví en el 20 de julio, 3 años, ahí viví con mi esposo, nos casamos, luego yo le recomendé a él que por el medio de un amigo que él tenía de un bus, que manejaba un bus flotado Usaquén, entonces él siempre cogía transporte para al trabajo, a este lado del norte, y él le dijo al amigo, y el amigo le dijo, no, pues arriba en la loma, pero es loma, hay lotecitos, pues si quiere yo lo llevo y lo presento allá y de pronto llega un lote. Viviendo en San Cristóbal, ya mi mami y mi papi, que fueron los que compraron el lote aquí, porque la casa de nosotros es herencia de mis padres, que ellos ya fallecieron. Ellos vinieron con una señora que mi mami trabajaba, y ella le compró el lote a mi mamá en ese tiempo. Ese lote costó 6.000 pesos. Sí, yo nací aquí por la 164. O sea que mi papá aquí tuvo que haber llegado a trabajar, porque él llegó fue a buscar trabajo en cantera. Papá era, ¿cómo se llama? ¿Como minero? ¿Cómo qué? Aquí llegué por allá a términos del 77, en una Semana Santa. Vine con 2 de mi familia, con 2 hijos y mi mujer, y me vine de sur a norte, de un lado a otro. Y aquí llegué a conocer este barrio por intermedio del Instituto de Crédito Territorial. ¿Cuándo eso? Nosotros llegamos aquí a este barrio en 1978, pero esto era un campo muy solo, no había casi gente. Yo llegué con mi madre, la señora Sixta Tulia Díaz. Vengo de este barrio porque mi papá y mi mamá se casaron en este barrio. Nuestra infancia fue una infancia de zona rural. Cuando este barrio inicia,
sin pavimento, las vías apenas eran trazadas por un bulldozer. En nuestra infancia fue muy bonita, fue de muchas enseñanzas, primordialmente pues por nuestro padre. Llegamos ahí, hicimos un ranchito ahí porque no teníamos dónde vivir. Con 8 niños no tenía dónde arrimarme. Y pues yo con el señor que vivía ahí, don Saúl, él fue el que nos vendió el pedacito acá. Porque yo creo mis papás se vinieron porque, no sé, de pronto ya la agricultura no les daba bien. Mis familiares llegaron como cuando yo me estuve aquí reciente, ya que no volví yo, digamos, o iba yo a mi pueblo, pero por visita, no más. Pues pobremente, con lo poco que uno tenía por ahí. La camita, el armario, poquito. A medida que llegaba por ahí la plática, se iba comprando material. Nos enteramos de la venta de lotes aquí en Santa Cecilia Norte, parte alta. Y negociamos luego buscamos al dueño, señor José María Sánchez Carreño, y negociamos con él. Entonces él me dijo, mija, que hay unos lotes por allá, pero es la loma, pero es en el norte. Yo le dije, ay, bueno, amor, eso vamos a conocerlo el domingo. Nos vinimos y sí, nos gustó y ya negociamos con don José María Sánchez. Y ya cuando le entregaron el lote a mi mamita, ya comenzamos a construir. Hicimos la primera alcoba, la hicimos en Guadua. Se hizo una cocina, una alcoba, pero para nosotros era un palacio. Mi mamita decía que para ella sentirse en esa casa era un palacio porque ya era de ella. Y poco a poco, pues, con mis hermanos, con mi padre, el abuelo, fuimos construyendo y ahorita tenemos una hermosa casa de 3 pisos. Aquí la única transporte que teníamos eran los burros, pero para mi trasteo no conocía yo aquí a nadie, pues me tocó al hombro traerlo de la séptima hacia arriba porque aquí no subía nadie. Y aquí, como esto no tenía cerca de ninguna manera, la vecina tenía un burro, ellos sí ya tenían un burro. Y sucede que yo forré el rancho por el redondo y lo dejé listo para el otro día venir a quedarme. Y al otro día, ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando yo llegué, habían dejado el burro suelto y el burro le gusta esa vaina de la tela asfáltica de Paroy y se lo tragó, se empelotó el rancho todo. Vinimos y negociaron, pero ya nos tocó un lote devuelto porque ya los lotes más o menos casi todos estaban vendidos o apartados. Y ya entonces nos tocó un lote de segunda mano, ya nos tocó más carito. Pero más o menos, gracias a Dios, salió en buen punto. Y sí, esa fue la primera, lo que empezó a llegar. Yo hace más o menos 37, 38 años que llegué al barrio. Llegué pues con 4 hijos, con mi marido, pero realmente llegamos en una situación muy difícil. Tomamos un arriendo en una casa, ahí sufrimos mucho porque pues era el espacio muy pequeño. Luego tomamos otra casa, ahí hay una señora que nos ayudó muchísimo, que era la señora Albaluz de Borja, que ella tenía un programa que se llamaba leche no sé qué, y ella nos colaboraba mucho con la leche. Nosotros nos tocaba ir hasta Servita a traerla, pero no importaba el esfuerzo que se hiciera porque ella nos apoyaba mucho en eso. Y ella fue una de las que nos apoyó muchísimo cuando nosotros llegamos al barrio. El barrio era una vegetación ahí de unos caminos ahí que no solo pasaban los burros y la gente porque no había carros, hasta como 20 años después fue que colocaron los carros. Divina, divina, porque era ver el cerro. Usted se para en el cementerio allí
de Jardines de Paz y mira toda esa inmensidad de cerro, eso era aquí nuestro Santa Cecilia. Esto era una divinidad, tal cual rancho, porque no era ni en bloque ni en nada, ranchos. Yo nací en este barrio. Los padrinos de matrimonio de mi madre y de mi padre fueron los propietarios de toda esa finca que se llama Santa Cecilia, y eso viene como desde Barrancas, lo que era la propiedad de ellos, de los Corteses. Entonces, la madrina de matrimonio de mi mamá fue la señorita María de Jesús Cortés, que era propietaria de esto, y el señor Arturo Cortés, que son los propietarios, o eran los dueños de todo esto, de aquí hasta La Calera. Sí, yo nací aquí por la 164, como yo creo que la casita de mis papás, cuando Chepe Sánchez les arrendó aquí, que mi papá llegó aquí en el año. Y nuestros juegos eran los carritos de balineras, el trompo, las canicas, las monedas, 5 huecos, 3 huecos, y todas esas actividades que podíamos desarrollar en las calles como tal. Cuando éramos niños, nuestra comunidad carecía de servicios, no tenía pavimentación, el agua nos tocaba irla a conseguir a la represa, o a veces nos tocaba ir a Servitá, o a veces nos tocaba ir a la Nutria a conseguir el agua. Nos levantaban a las 3 de la mañana. A medida que va creciendo la población en el barrio, se evidencian las diferentes problemáticas de convivencia y cultura debido a la carencia de servicios como luz, agua, alcantarillado, vía carreteable, lo que da lugar a un proceso organizativo con el fin de dar soluciones a los diferentes problemas. Es por esto que en el año 1973 se crea el Comité Cívico, donde participan los líderes de la época como son Eliezer Garzón, Luis Bernal, Efraín Rodríguez, Crisanto Suárez, Vicente Suárez, Fidel Castro, Guillermo Alba, Guillermo Teque, Hernán Borja. Llegamos así, no teníamos dónde parar, y hasta que ya le cuentas, don Saúl fue el que nos dio este pedacito y le arreglamos con don Ginau Chepe, que fue el que nos vendió este pedacito, porque ¿dónde íbamos a parar? No teníamos dónde ir. Y ya después, cuando ya tenía trabajito así, ya me casé en el 1963, que en 1961 fue. Nos casamos y con una medio familiar. Monte. Todo esto era monte. De arriba abajo era, apenas habían el caminito, como dicen, camino de herradura, se dice. Pues llegué con mi esposo, 2 hijos, empezamos a tumbar monte y a construir nuestro primer cuartico, nuestra primera casita. Cuando nosotros llegamos,
la persona que iba llegando era porque ya había negociado su lote con el señor José María Sánchez. Pues Santa Cecilia no la existía todavía. No, el dueño, él tenía todo desocupado. Claro que había casitas así, como 4 o 5 casas conocí yo recién llegado por aquí, porque yo trabajé con los dueños de todo esto ahí que ellos tenían trituradoras, tenían todo así. Entonces yo me metí a trabajar con ellos ahí rompiendo piedra también, pero digamos, don Chepe tenía gente así, ranchitos que les daba permiso de hacer, por ejemplo aquí don Alfonso Ramos fue el vecino, al pie de él compré yo, después porque yo me tocaba hasta arriba, como en el paradero octavo, y entonces me cambiaron para aquí, y entonces ahí fue donde me tocó. Pues veníamos muy pobres porque andábamos pagando arriendo siempre y con harta familia, siempre pagando arriendo en una parte y en otra. Y de allá nos vivíamos en Los Laches, en unas casonas que el municipio había hecho para arrendar, pero entonces con la condición de que los que recibían eso en arriendo les daban no, sino que les vendían un lote por allá en Guacamayas. Pero entonces nosotros no pudimos hacer ese negocio por ser harta familia, que no cabíamos en esos cuartos tan pequeños que hacían. Y como no entregaban la casa a los que no teníamos cómo pagar la cuota bien completa, nos entregaban en obra negra total, una sola pieza y nada más que teníamos que seguir trabajando, haciendo casa. Y no teníamos plata, entonces mejor no negociamos allá, no. Y ya como ya salió la charla del lote aquí, entonces se animó a venirse para acá. ¿Monte? Eso era un monte, aquí no habían 10 casas en lo que se dice un contorno kilómetro, tal vez a la redonda no había nada, esto era solo monte. Y las areneras, que esa empezó fue mi papá y el señor Pedro Quimbay a trabajar todo, a abrir lo que eran las areneras, fueron ellos los conseguían obreros para que trabajaran. Pues por abajo sí ya estaba todo así como dicen, todo ya construido y todo por aquí por la séptima ya estaba todo con tiendas, todo almacenes. Pero lo único que vinimos fue aquí, esta pobreza. Es que aquí también era un lote ahí solo, y no había nada, hasta ahora que se lo vendió allá donde vivimos, ¿cómo es que se llama donde vivimos? Don Raúl, ¿cómo se llama? Se me olvidó, donde la señora Marina. Vivimos allá 5 años también, y de allá nos vinimos para acá y él dijo que como nos vio que yo no tenía cómo sacar a esos niños adelante, entonces dijo, Merceditas, si quieres darme 10 millones de plata por ese y me va pagando a poquito, pero yo de dónde sacaba. Y otro vino y eso se hizo de lote, ese lote tan grande ahí. Pues eso sí, porque aquí no había nada, no había ni agua, ni luz. Tocaba era correr para la séptima, colgarse uno por allá y más se tardaba en irse a colgar que llegaban y otra vez corra para abajo. Así lo mismo el agua era de nacimiento, pues, arriba. También tocaba, corra para arriba porque más se tardaba uno en chular la manguera del nacimiento que otros iban y se la quitaban, la desenchulaban. Que nuestro barrio Santa Cecilia Norte, parte alta y baja, no es invasión. Todos los que fuimos llegando, fuimos pagando nuestros lotes. Él nos dio facilidades de pago y se le pagó.
pasar a buscar los linderos que nos entregaban. Tocaba punta de peinillas, ir haciendo campo porque era mucho garzal, no eran árboles grandes, pero sí no había por dónde pasar nada ni nada, eso era solo. Y la carretera, eso era había pasado el bulldozer y partiendo leña, partiendo árboles, pasó por encima y de ahí todo vuelto, nada, que eso era solo pedacera de palos atravesados en esa puente carretera y así pudimos, empezamos a vivir ahí bregando con eso así. Los servicios que yo me acuerde, la luz era de contrabando. Eso nos la robábamos así como se dice francamente. Y el agua aquí a Santa Cecilia, los primeros estos de agua que tuvimos, los tuvimos por mi marido, porque él se metía y les ponía, ¿cómo se llama eso? Galápagos al tubo madre, y él nos echó agua aquí para los que se pudo. Después ya arriba para que llegara el agua a Santa Cecilia, si no me acuerdo, arriba. Más bien, pues, gracias a Dios, ya se ve mucho mejor para lo que era de la nada nació el barrio que es ahora. Ahora está muy bueno, muy bonito. Pues a la hora y la verdad, lástima que no lo sepamos apreciar y seguir adelante. Ya mucho después, en unión de la misma comunidad y de pronto pidiendo ayuda a las entidades, trámites que hace la Junta de Acción Comunal, cuya junta, la primera fue creada en 1975, entonces de ahí ya empiezan ellos a tramitar. Fue así que con la ayuda del señor Hernán Rodríguez, director del Departamento Administrativo Acción Comunal del Distrito, quien asistía los fines de semana para asesorarlos y así conseguir la personería jurídica de la Junta Comunal el 14 de abril del 1975. A colegios, su jardín, sus parques, su iglesia, grupos, comités y la Junta de Acción Comunal, que siempre ha luchado tramitando proyectos que se han dado, otros que están en camino. Pues gracias a Dios que cuando llegamos no había casi gente y todos nos unimos, todos nos uníamos, éramos buenos vecinos, nos uníamos, que como no había carretera tocaba andar todos los sábados, domingos, era coger el asadón y la pala para ir a arreglar carretera y para hacer arreglos, cuando eso había mucha unión. Pero ya últimamente se empezó a llegar mucha gente y entre más hartos menos se hacían trabajos, obras buenas. Pero sí se hizo mucho para levantar, para organizar el barrio, se trabajaba, no, era mucha la unión que había con los pocos personajes que habíamos. El progreso, sí, claro, la luz, la pavimentación y el que tengan cómo transportarse, todo eso es importante. Al ver la necesidad de la comunidad, de que muchas personas para conseguir la luz se subían a los postas que habían en San Cristóbal y lamentablemente resultaban electrocutados para poder sacar la luz y poder tener pues mejores condiciones de vida. Y es así
cuando empiezan a reunirse varias personas para generar la Junta de Acción Comunal. Para ese entonces me parece que un señor Herrera fue el presidente iniciando. Él fue el vicepresidente y ya después empezó pues ya a liderar como presidente, mucho después del tiempo. Y ya cuando empezaron a organizar, porque se asesoraron pues para a ver cómo podían conseguir los servicios y todo lo que necesitaba la comunidad, por estas razones que se genera la Junta de Acción Comunal de nuestra comunidad. Empezamos a colaborar y a empezar a bregar para que nos llegara el acueducto. Entonces ya con reuniones y bazares y mucha cosa, ya está un paro en la séptima para que nos pusieran cuidado, para que nos llegara el acueducto. Ya así fue como nos llegó el acueducto. Entonces ya empezaron, entonces ya que, porque la pavimentada no llevamos sino como 20 años de la pavimentada. Sí, 20 años hace que nos llegó la pavimentada, pero eso siempre fue en herradura. Siempre fue, pero bonito, era, pues sí nos tocaba cargar el mercado, todo lo que teníamos que subir, pero volquetas subían. Volquetas sí subían, porque nosotros nuestro material todo lo subimos en carro, no nos tocó cargarlo, siempre pagando, a veces un que otro bulto de cemento en burro, los que tenían su burrito, entonces ellos nos alquilaban, el transporte ese era en burro, para subir el cemento, sí, cemento más que todo, porque la arena todo llegaba en una volqueta. Pero no olvido mi barrio querido, donde nacieron mis hijos, donde he pasado momentos lindos, agradables. Aquí no había iglesia, no había jardín, no había colegio, no había nada. Aquí, dentro de la misma comunidad, nos poníamos a trabajar, nos citábamos todos los días, todos los domingos, y salíamos a trabajar desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y a hacer excavación con pica y pala, porque de resto no había nada, más nada. Hicimos la excavación entre toda la comunidad y después se hizo el trasteo de ladrillo que se llamaba, todo el mundo llevaba 2 o 4 o los ladrillos que pudiera, pero como mínimo 2 bloques, 2 ladrillos llevaba, y piedra lo que uno consiguiera para las bases. En la iglesia no había, repartieron, gandolotearon, hicieron lotes para el jardín, para el salón comunal, para la cancha, pero para la iglesia no dejaron lote. Entonces siempre nosotros fundamos una organización de Asociación María Auxiliadora, y entonces nos unimos, y siempre con varias compañeras nos unimos para mirar a ver cómo hacíamos, porque no podía quedarse el barrio sin iglesia. De todas maneras, había un lote que no estaba vendido, pero estaba ocupado ahí con una señora. Entonces ya nosotras dijimos, vamos a donde la doctora Juliana, que era la que manejaba el barrio cuando eso, que era nos fuimos para allá y le llevamos una carta para contarle lo que pasaba y bregar a ver si ella nos ayudaba para eso. Pues la primer viaje no puso cuidado, nos dijo vengan el otro martes a ver qué hacemos. Entre el año 1975 y 1976 se coordina con los salesianos de San Juan Bosco para celebrar la Eucaristía cada 8 días los domingos. Estas fueron a la intemperie en un comienzo. Luego se hace una ramada donde funcionaría el salón comunal. La misa fue presidida por el padre Marulanda y luego por el padre Silvestre. Recibí el don de la vida en el municipio de Tópaga. Mis padres se llamaban Julio Roberto y mi mamá Enriqueta. Era en esa época de agricultores, principalmente.
En la casa salesiana me sentí muy bien, humanamente, cristianamente, formidable el ambiente, todo. Los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, un día le pasa un día el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Así es un salmo bellísimo, poéticamente hablando es una belleza. Yo siempre iba a llevarle la comunión a una ancianita que vivía bien arriba, cerca a un sitio que le llamamos La Represa. Esa viejita se llamaba Chiquinquirá, pero había una niñita muy pequeñita, por ahí tendría unos 2, 3 años a lo sumo, y siempre estaba pendiente de cuando yo subía para salir a saludarme. Pues esa niña después creció, yo le di la primera comunión, la acompañé en la confirmación, fue catequista allá en el barrio, después la casé y pues ha seguido siempre me ha tratado a mí como la figura paterna. Cuento que el padre Silvestre, mis hijos hicieron la primera comunión con él. Fue muy bonito. Yo por ahí tengo unas fotos del padre Silvestre y ellos estuvieron ahí. Mi hija hizo la confirmación, mis hijos hicieron la confirmación y estuvieron con él. Y recuerdo que hace poquito también murió muy triste. Teníamos un líder que él hacía procesiones, sobre todo para el mes de mayo, venerando en homenaje a la Virgen. Y él hacía sus procesiones todos los días. Él ya se nos fue también. Me hizo un regalo muy grande y toda la vida le agradecí al padre Silvestre porque fue muy especial conmigo. El padre Silvestre fue pues uno de los que empezó con nosotros tanto en las celebraciones de la Santa Misa como en las preparaciones de los niños, como nos orientaba en muchísimas cosas para ellos, para todo con la niñez. Él fue un salesiano, se congrega a esa comunidad, se ordena como sacerdote e inicia en la parroquia San Juan Bosco. Desde que él empezó a hacer su sacerdocio, se quedó radicado allí y era el párroco de las comunidades de Santa Cecilia y Cerro Norte. Él fue quien impulsó el desarrollo del catolicismo dentro de nuestra comunidad con la construcción de las capillas y que la gente siempre trabajara en torno a ese establecimiento de las capillas dentro de nuestro sector. Él siempre abogó por crear la parroquia hasta que se logró y ya desafortunadamente por los temas de salud y por las disposiciones de la diócesis, pues ya él tuvo que ir abandonando su proceso aquí dentro del barrio. El padre Silvestre, bueno, fue un gran mentor para toda nuestra comunidad a nivel espiritual. El padre Silvestre dedicó, diría yo, que la mitad de su vida a nuestras comunidades como fue Cerro Norte y Santa Cecilia, donde él dio el todo por el todo, hasta su salud la brindó para poder generar mejores condiciones espirituales para nuestras comunidades. También pues él acompañó mi proceso en la confirmación, claro, obviamente él marca la historia en nuestro corazón. Era una persona sumamente integral, muy cariñosa, respetuosa, atenta a la escucha. Recuerdo mucho del padre Silvestre eso y nunca lo olvidaré su rol. Todo sacerdote y todo creyente tiene que proyectar en su acción algo tan grande como es el amor infinito de Dios. Sucede que Dios es Padre, ¿no? Y entonces, sin que uno se proponga, uno poco a poco puede, con el servicio, con el modo de tratar, como con las palabras que uno dirige a los demás, puede uno como ayudar a una persona. Y entonces es muy hermoso, porque así pues, las personas captan que en lenguaje humano, ¿no?, uno puede transmitir cosas grandes.
jamendo.com. Fue una persona que desde su niñez tuvo que trabajar desde los 6 años, salió del seno de su hogar, del lado de su madre, estuvo viviendo con su padrino durante varios años. Lamentablemente pues la ilusión de su mamá de que se fuera con el padrino era de que le brindara estudio y le pudiera brindar mejores condiciones de vida, pero pues no fue así. Sobre todo dedicado a las labores de campo, que llega a Bogotá por razones de desplazamiento, ya por temas laborales y demás. Inicialmente llega a Cajicá, luego ya por nexos laborales se ubica en Bogotá y de ahí compra el terreno aquí en el que hoy día es el barrio Santa Cecilia Norte. Él inicia como líder comunal apoyando a las personas. En lo primero que se hacía labores era en el tema de la luz. Las primeras líneas de conexión a la luz era alambre normal, alambre negro de calibre 17, que es por el cual se traía la luz hacia las casas. En ese tiempo la empresa de energía aún no tenía sus redes aquí establecidas. Hacia más o menos el año 78 ya la empresa de energía empieza a extender las redes y pues está el recuerdo de las máquinas de la empresa de energía subiendo la postería y empezando a hacer las primeras instalaciones. Antes de eso pues todo era con las velitas. Claro, él era el principal en cuanto a todo lo del trabajo con la comunidad. Durante muchos años se hizo muchos trabajos con él, y pues no solo con él, con toda la comunidad. Y como le digo, pues como mi madre también fue colaboradora en la preparación para niños de primera comunión, entonces con los niños de primera comunión se subió una cantidad de ladrillo que habían dejado abajo en lo plano, por donde suben los colectivos. Habían dejado un viaje de ladrillo y no había quien lo subiera en ese tiempo, no había formas. Entonces mi mamá hacía las preparaciones, hacía la mitad de la preparación en donde estaban los ladrillos, y luego cogíamos los ladrillos y nos veníamos hasta ahí, hasta donde se hizo el salón comunal, y ahí terminaba la preparación todos los días, para cuando ya se hiciera, se fuera a hacer lo de las primeras comuniones, estuviera el salón más o menos organizado. Pues él no sacaba de su bolsillo plata para colaborar, pero él nos apoyó bastante y también colaboraba para ir a pedir los presupuestos y la comida y todo con los niños. Porque él tampoco es que tuviera mucha capital para colaborar con esto, con lo del jardín. Siempre lo conocí como señor líder, pendiente siempre del barrio. Él duró como casi no sé cuántos años en la junta, y él siempre estuvo muy pendiente de todo el barrio. Él era el que siempre estaba como pendiente de acá, de allá, y él también inclusive murió
también por eso, por pelear, por pelear por querer defender su territorio. Entonces don Alba lo recuerdo también por esa persona respetuosa, noble, cariñosa, atenta y sumamente servicial, atento a colaborar a la integridad de la comunidad, de cómo poder ayudar. El único jardín, bueno, empezando, el único jardín que había era el de la señora Sistatulia, es el que yo me acuerdo. El jardín se hizo con todos los padres de familia, en comunidad, todo se construyó por la comunidad, cada uno aportaba su granito de arena. Y en el 80, en 1980 empezó el jardín, el 8 de agosto de 1980. Se arreglaron, se adecuaron los baños porque los baños pues eran muy pequeñitos, eran 2, 3 bañitos, era muy sencillito, muy poquito realmente. Y con el tiempo se fueron adecuando. Inclusive no había un patio, ese patio también se adecuó. La cocina era una cocina muy pequeñita, era... Que los jardines comenzaron en casas de familia, como fue la casa de la señora Sistatulia Díaz. Mis hijas estuvieron en ese jardín. Y ahí se fue agrandando y ahorita pues hasta donde sabemos el jardín está grande, es grande. Quedó bien, quedó con buenos salones. Bueno, yo no solo recuerdo del jardín, recuerdo de cuando empezamos lo del barrio, cuando empezamos a subir, a formar la olla común y una olla comunal que se formaba porque no había quien cuidara a los niños. Mi madre había sufrido mucho cuidándonos a nosotros y pues a ella le pareció maravilloso formar un sitio donde o colaborar con la comunidad para poder cuidar a esos niños que dejaban encerrados. Entonces ella empezó a hacer fue la olla comunal. Hicimos rifas, hicimos reinados, hicimos ollas comunes. Fue mucho lo que se hizo para poder lograr bingo, chocolatadas, rifas, siempre se hacía el Día de la Familia, se hacían los eventos de cuando uno terminaba el fin de año, que era el de entrega de diplomas a los niños, eso se organizaba con las mamás, se les ofrecía un almuerzo, se hacían muchos eventos realmente para poder lograr cosas. Abrimos el jardín en mi casa. Ahí duró también otros 2 meses y ya en enero del 81 ya nos metimos a la vivienda de la escuela o del colegio que ahora es Agustín Fernández. Ahí en ese colegio duró 2 años y pasamos a una piecita que se hizo con toda la colaboración de la gente en otro espacio para empezar el jardín. Ahí en ese espacio fue pura colaboración de la misma gente que vivíamos en el barrio. La gente colaboró bastante, las pocas personas que habíamos colaboraron bastante. Los padres bajaban porque lo que habían era burros, entonces en el burro echaban 10, 12 ladrillitos y llévelos para el jardín y dónelos allá porque no había presupuesto para eso. Hicieron un salón, hicimos un salón y ahí se atendían los niños que llegaban. Más o menos ha ido progresando porque entonces en esa época, o sea, hacían reinados, que ahí estuvo mi hija, entonces recogiendo fondos para el barrio. Y después estuvo una nieta que también recogiendo fondos para el barrio.
Okay. La Navidad era la más que se hacía aquí en esta cuadra, que como cada uno jala para su lado, pero siempre se acostumbró a reunirse en la cuadra y cada uno colaboraba en su medio que podía. Para Semana Santa, la tradición aquí desde hace muchos años, la procesión el Viernes Santo, y se termina con una misa arriba en la cruz. Tengo muchos recuerdos de las procesiones que se hacían los Viernes Santos y en mayo que se hacía las fiestas del 8 de diciembre que se hacían aquí en nuestra cuadra, celebrábamos, nos reuníamos todos, hacíamos el alumbrado y nos sentábamos a compartir un vino y galletas. Sobre todo uno recuerda que de mano del Padre Silvestre se hacían las celebraciones de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Inmaculada, 8 de diciembre las primeras comuniones, cuando se empezó a realizar las confirmaciones en nuestros barrios, y sobre todo el tema de la Virgen del Carmen por el desfile de los pocos vehículos que había en nuestro barrio y la celebración de la Eucaristía en la parte alta, también la Semana Santa. Se hacían, más que todo eran las procesiones de los Viernes Santos, que se vestían el crucificado y se le hacían la cruz para hacer la semejanza, y los judíos y las vírgenes, las Marías, las mujeres también, eso se hacía tal y conforme dice la pasión, para las procesiones que salían de aquí de la séptima hasta la cruz, que eso queda allá en arriba. Pero llegaba muchísima gente de muchas partes, o llega porque siempre ha seguido de la tradición, y eso es muy, muy bonito, muy emocionante. Reconocimos. Coloquemos a todo el gremio de la salud, que durante la pandemia, que aunque el sistema de salud condena a muchos a la muerte o a la enfermedad, trabajamos muchos, y lo bonito es la visibilidad. La oportunidad de reivindicarse. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? El 3 en la Sagrada Escritura significa perfección. Dios es perfecto. Cada situación que vivamos es Jamendo.com. Iniciamos en este barrio, o que yo me acuerdo en este barrio cuando iniciamos, esto era una trocha. Era cuando llovía, eso era mucho barro. Jamendo.com. Se inició los colectivos más o menos como en el año 94. Inició primer viaje que hicieron en este barrio fue Apóstol y Ricardo, alias Tachuela.
para arreglar la vía nos tocaba los domingos, sábados comprar recebo y echarle a la vía, arreglar, hacíamos convite con la comunidad, nos colaboraba mucho para iniciar el transporte de colectivo acá. Pues entré yo, después fueron entrando don Omar, también fue que entró como al mes, 2 meses más o menos, entró Rómulo Camargo, y así se fueron entrando por comunidad hasta que hubimos 10 carros, más o menos era que había. Después se iba agrandando el cupo, ¿sí? Se iban entrando. Llegué aquí al barrio en el año 73, cuando pues bien sabemos el barrio tenía pocos habitantes. He sido como testiga del proceso de crecimiento que ha habido en este maravilloso lugar al cual quiero tanto. Actualmente soy partícipe de la Fundación Fuente, que es una fundación que pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Realmente el proceso de la fundación por tantos años en este sector ha sido un compromiso muy bonito, como es el de poder aportar en la reconstrucción social, como es el de aportar en la dignidad de las personas, el de generar un bienestar integral a la comunidad. Hemos tenido realmente muchos testimonios de las personas que aquí han venido y que por tantos años han llevado un proceso continuo. Santa Cecilia es un barrio maravilloso, es un barrio que si nosotros como comunidad, como habitantes, aprendemos a descubrir la belleza que hay en él, de verdad que entre todos nos vamos a empoderar y lo vamos a cuidar y vamos a permitir que cada día sea más hermoso. Siento que de mi corazón nace hacerle una invitación pues también a la gente a que amemos nuestro sector, a que nos empoderemos por él, a que cuidemos mínimos detalles como es el tema del cuidado del agua, el cuidado de la luz, el cuidado de las basuras, el cuidado de los animales, de nuestras mascotas. Todos somos una cadena importante de cuidado para nuestro sector. Las familias reconocen el aporte que la Fundación brinda al bienestar de cada persona y de las familias, porque nosotros tenemos un acompañamiento integral, no nos limitamos solo a X formación, sino es total y diferentes grupos de población. Primero que todo, pues felicitarnos a todos porque somos partícipes de la comunidad, son 50 años de historia que cada uno en la medida de sus posibilidades ha ido aportando a esa historia de los 50 años, entonces pues nada, que nos sintamos orgullosos de tener este sector tan maravilloso, esta panorámica, este aire tan puro, de verdad que aprendamos a valorar esta belleza que tenemos. Soy fundadora de una fundación, Fundación Forma Vida, y Fundación Forma Vida nace de la necesidad de la población de este sector. Nosotros venimos de un barrio cercano, pero en la misma localidad.
Desde la Fundación Formavida, nosotros tenemos varias áreas de trabajo para ellos. Una, Centro de Desarrollo Integral Oasis, donde diariamente estamos atendiendo de 170 a 200 niños en contrajornada. Ellos llegan y lo que hacemos con ellos es que estamos trabajando refuerzo escolar, acompañamiento en sus desarrollos de sus tareas, formación en principios y valores, que es tan importante. Con las mujeres tenemos otro proyecto que se llama DICOCO, Diseño, Corte y Confección. ¿Qué hacemos con las mamitas? Las mamitas vienen y ellas aprenden a manejar las máquinas, la fileteadora, la plana, la collarín, y les explicamos también, les enseñamos cómo hacer una prenda desde ceros. Así que les enseñamos a tomar medidas, a cortar una prenda y hacemos la graduación cuando ya las personas han manejado todas las máquinas, y el grado es que hacen sus propias prendas. En Manualidades para la Vida trabajan mamitas, pero también trabajan, trabajan es aprendiendo y haciendo, y en la medida que ellas van haciendo, pues vamos vendiendo. Esto ayuda a que estas mamitas y estas jovencitas sean autosostenibles, que ellas puedan llevar un aporte a su casa. Así que ellas aprenden a hacer bolsos artesanales y todo lo que corresponde a diferentes manualidades, que buscamos quien nos apoye con compra y así mismo poder seguir en ese desarrollo de ese proyecto de vida. Realmente hemos visto la transformación en muchos de nuestros niños que recibimos hace 8 años y que hoy han terminado ya su carrera profesional, y hay 2 de ellas que ya están trabajando vinculados en la fundación, y seguimos con este desarrollo comunitario. Felicidades al barrio, que pues ojalá sigan progresando, así como fuimos nosotros, que fuimos personas unidas y todo, que hacíamos bazares, todo eso, entonces que sigan unidos. Los que habitan, que todavía somos de la era antigua, y de los nuevos que han sido. Que sigan luchando, como lo hicimos nosotros, porque fundadores ya hay muy pocos. Fundadores, ya quedan son los hijos de ellos. Felicidades en nombre de toda la comunidad de nuestro barrio. Ay, sí, muchas felicitaciones, que la pasemos todos muy bonitos en comunidad y que ojalá haya fiestica. Mil felicidades para mi barrio Santa Cecilia. Gracias por estar con nosotros, por vivir aquí. Me siento orgullosa de mi barrio Santa Cecilia. Felicitar por lo menos los que levantamos estos barrios, la mayoría no estamos, pero posiblemente sí felicitar, digamos, primero, felicitarnos nosotros mismos los que fuimos partida de esto. Y segundo, felicitar a las generaciones que se están haciendo presentes como ustedes en estos sistemas. Que los que están llegando, que valoremos esta hermosa comunidad que ha sido creada y se ha ido construyendo a pulso, con el sudor de la frente de muchas personas, y que nuestra comunidad siga cumpliendo muchos años más en presencia de Dios, en presencia de la lucha y de las ganas de ver en nuestra comunidad más progreso y más éxitos. Claro, que Dios y la Virgen nos proteja a todos, a toda la juventud y a todos los que ya somos de la tercera edad. Que Dios y la Virgen nos proteja y nos lleve por el mejor de los caminos. Pues claro que cumpla muchos más y que ojalá hicieran un bazar espectacular como los que hacíamos antiguamente.
se hacían unas ollas comunes y esos tintos tan ricos que hacían. Si les pudiera dar el saludo a cada uno, saludo y abrazo y de todo, yo los felicito. Yo estoy muy agradecida porque nos acogió mucho, ha acogido a muchísima gente y principalmente a los primeros que llegamos nos acogió como con un poco de sacrificio de uno mismo, pero de todas maneras tocaba poner de nuestra parte para poder hacer lo que se necesitaba hacer.